Señor, gracias. Señor, gracias por su palabra. Su palabra vive y su palabra habla. Y su palabra tiene un mensaje para nosotros hoy. Señor, es una bendición siempre estudiar su palabra. Señor, pedimos por tu Espíritu Santo derramado sobre este lugar, sobre cada persona aquí. Señor, ilumine sus escrituras hoy. Señor, ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de 1 de Corintios y estamos en capítulo 14. Este capítulo retoma el tema de las lenguas y profecía. Recuerda, estudiamos los dones del Espíritu en detalle cuando estábamos en capítulo 12. Pero aquí Pablo de nuevo está hablando acerca de la profecía y lenguas. Y esta sección, en capítulo 14, es una visión práctica de cómo estos dones deberían funcionar en la iglesia. Hay bastantes iglesias que necesitan regresar de nuevo aquí en capítulo 14 para entender exactamente cómo la profecía y lenguas deberían funcionando en la iglesia hoy. Y que veremos, o no hoy, porque es un poco complicado, pero el próximo domingo no es algo complicado a entender. Estos dones, al igual que todos los dones del Espíritu, son para hoy y deberían ser usados en el cuerpo de Cristo. Dios es la cabeza de la iglesia. Amén. No es yo. Yo soy un pastor, pero la cabeza para nada. Yo soy un obrero, un siervo, nada más. Dios es la cabeza. La Biblia es su palabra y sus instrucciones para nosotros. Él nos dice cómo Él quiere que su iglesia funcione. Dios espera que sigamos sus instrucciones, ¿verdad? Eso no es una sorpresa. No llegamos aquí y cuando leamos algo y entendemos qué dice, que pensamos, pero no quiero hacerlo. No, es sus instrucciones. Entonces tenemos la responsabilidad a seguirlos siempre. El gran problema es cuando la iglesia quiere hacer lo que la iglesia quiere hacer e ignora las instrucciones de Dios que se encuentran en su palabra. Cuando quieren ejercitar los dones como quieren, ¿verdad? Cuando alguien quiere usar lenguas en un servicio, no es bíblico. Pero la cosa que me encanta, eso es algo fácil a corregir. Eso no es algo complicado. Si yo estoy enseñando como ahora y alguien empieza a hablar en lenguas, es fácil a corregir ese problema. Esperamos por un momento y decimos, vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo
33. ¿Qué dice? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión. Cuando yo estoy predicando y otra persona habla, es confusión. Entonces es algo fácil a corregir. Dice, gracias. Gracias porque usted tiene el deseo a usar los dones, pero necesitamos usarlos correctamente. Es fácil. No es algo complicado a corregir. Y continuamos en nuestro servicio. Pero para mí, la responsabilidad cae sobre el liderazgo. Es cuando el liderazgo de la iglesia quiere hacer lo que quiere hacer. Eso es el problema. Cuando alguien empieza en lengua, dice, está bien, todos hablan. Es confusión. No es bíblico. Entonces, para mí eso es algo fácil. Yo quiero hablar con todos los pastores que hacen eso en su iglesia. Y dice, vamos por un momento y estudiamos capítulo 14 aquí. ¿Qué dice? Porque es súper clara. No es algo que alguien puede leer. Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué significa? Es fácil. Es fácil. Necesitamos recordar también el asunto, corregir en Corintio, no es un abuso de los dones del Espíritu. Si hay abusos de los dones del Espíritu en la iglesia también hoy en día, pero eso no es el problema aquí. No es un abuso de los dones del Espíritu. Ellos tienen el deseo a usar, es un mal uso de los dones del Espíritu. ¿Entiende la diferencia? No es un abuso. Si alguien empieza hablando en lenguas durante nuestro servicio, yo no estoy pensando, él está abusando los dones. No, es un mal uso. Por la ignorancia, esa persona no entiende cómo funciona. El mal uso podemos corregir. Un abuso, otra cosa. Entonces eso es que está pasando en Corinto. Las instrucciones que vemos aquí no solo eran para la iglesia en Corinto, sino que para la iglesia en general, la iglesia de hoy. No podemos decir, pero Jaime, esto fue para Corinto. No. ¿O qué pasa cuando llegamos a Efesios o Filipenses? ¿Qué decimos? Eso fue por la iglesia en Éfeso. Eso fue para la iglesia en Filipo. Eso no aplica a mi vida. No, eso aplica a la iglesia hoy. Vamos a empezar y leamos versículo 20 solamente para empezar. Capítulo 14, 1 Corintios, versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Empezamos la corrección a la iglesia. El apóstol Pablo empieza diciendo que, hermanos, ¿por qué? Él les llama hermanos para suavizar la reprensión que él va a dar. Pues por eso. Él no dijo, hey, tonto. Posiblemente estaba pensando, pero no dice eso. Dice, hey, hermanos, somos familia. Quiero hablar con ustedes como familia. La semana pasada aprendimos que los corintios estaban hablando en lenguas en la iglesia, ¿cuándo? Todo el tiempo, pero sin una interpretación. Y como aprendimos el domingo pasado, la interpretación es esencial para el uso de lenguas en la iglesia, sin ninguna excepción. Amén.
¿No me cree? ¿No me cree? ¿Qué dice aquí, este capítulo? Solo para leer, versículos 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3. Entonces, ¿cuántas personas? ¿Es difícil de entender? 2, lo más 3. Entonces, si todos ustedes están hablando en lenguas, ¿es bíblico? No. Ok, continuamos. Sí, es fácil, ¿verdad? No estamos leyendo algo complicado. Y por turno. ¿Qué significa? ¿Los 2 o 3 están hablando en el mismo tiempo? No, por turno. Continuamos. Y uno que intérprete. Y me encanta eso, aquí 28. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia. ¿Entiende eso? ¿Es complicado o no? No. La palabra de Dios es clara. Entonces, si lenguas está usada en la iglesia, una interpretación es esencial, sin excepción. Sin excepción. También vimos que si habla en lenguas en privada, la semana pasada, en su tiempo de devoción personal, no requiere de una interpretación. Si usted está en su casa y orando en lenguas, no requiere una interpretación. Es su tiempo, pero aquí en la reunión definitivamente sí. O posiblemente se está preguntando qué es exactamente el don de lenguas. El don de lenguas es la habilidad sobrenatural de hablar en una lengua desconocida. Yo hablo inglés. Si yo empiezo a orar en español, esto no es lenguas. Bueno, posiblemente por ustedes escuchando, sí. Pero no, en realidad no es, eso no es lenguas, ¿ok? Dando alabanza y adoración a Dios, declarando las maravillas de Dios, right? Versículo 2 de este capítulo dice, el que habla en lenguas extrañas, habla a Dios, no a los hombres. Eso es importante. Cuando estamos hablando y aprendemos la semana pasada, ¿qué es el mensaje de lenguas? Aprendemos esto, ¿dónde? En Hechos capítulo 2, declarando las maravillas de Dios. Nada más. Es adorando a Dios. Entonces, lenguas no está usado para evangelizar. ¿Por qué? Porque las lenguas son para Dios. Entonces Dios no necesita escuchar el evangelio, ¿verdad? Qué ridículo. ¿Quién está evangelizando? Dios. Nadie. Es ridículo. No estamos usando lenguas para enseñar. ¿Qué sirve? Si yo llego aquí y yo doy un mensaje en lenguas, ¿qué sirve? Nada. También es para Dios. Es su palabra. Creo que Él no necesita escuchar un mensaje acerca de su palabra. Es simplemente declarando las cosas de Dios, sus maravillas, sus atributos. Y cuando escuchamos la interpretación, toda la iglesia entiende, y eso significa en este momento, todos de nosotros podemos dar adoración también. Sin interpretación, ¿qué estamos haciendo? No sé. No entendemos. Es importante también a entender el don de lenguas no es algo que aprendemos. No tenemos una escuela para mandar gente que quieren aprender lenguas. No existe. Nadie puede enseñarle
cómo hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es un don del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. Entonces no puede aprender esa cosa. Es un don dado por Dios en un momento específico. Como dijimos antes, siempre en la iglesia requiere una interpretación, para que cada persona pueda tener conocimiento y entender lo que se le dijo a Dios. Siempre. Si me voy a una iglesia y la gente empieza a hablar en lenguas, después del servicio, yo quiero hablar con el pastor. No para pelear, porque posiblemente es por ignorancia, no entiende. Y dice, hey, explícame qué dice aquí. Porque Pablo está hablando acerca de lenguas. ¿Puede explicarme qué dice aquí en 1 Corintios? A veces simplemente necesitamos una corrección. Cuando todos entienden, todos pueden dar gloria a Dios. La iglesia de Corintios no estaban haciendo esto en sus servicios se prestaban para todo ello. Era posible que los servicios en Corintios eran emocionantes, ¿verdad? Es fácil invitar gente a una cosa que es emocionante. Pero, de acuerdo a lo que leemos aquí, no eran de beneficio o de edificación. Y eso es la cosa que aprendemos, ¿verdad? Acerca de los dones del Espíritu, son para la iglesia, para la edificación de la iglesia, por el beneficio de sus hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué sirve si es simplemente un momento de emociones? Pero nadie beneficia de eso. Nadie está edificando en ese momento. Algunos corintios midieron madurez por medio de la intensidad de sus experiencias espirituales, sin la consideración del amor que demanda que nuestros hermanos y hermanas en Cristo sean edificados. Ellos están diciendo, estoy hablando en lengua siempre. Obviamente, yo soy mucho más cerca de Dios que ustedes, por su intensidad. Pero no, porque aprendemos que necesitamos ejercitar los dones del Espíritu en amor y por el beneficio de otros. Entonces ellos no entienden. Es un mal uso. Sabemos que los dones del Espíritu usados correctamente edifican al cuerpo de Cristo. Esto es lo que el pasaje aquí y el próximo domingo quiere corregir. Pablo empieza diciendo que no sean como niños en su modo de pensar, es decir, en su entendimiento. La realidad era que ellos estaban contentos de estar sin entender. Tenían una actitud de, bueno, no entiendo realmente lo que está diciendo cuando hablan en lenguas en el servicio, pero este servicio es divertido y emocionante. Y eso es suficiente. Y Pablo dice, no, ustedes son como bebés, como niños. Y esa es la otra cosa. Esta no es la primera vez que Pablo dijo eso a ellos, ¿verdad? En capítulo 3, es like, hey, ustedes solo pueden escuchar la leche como un bebé.
Pero la palabra profunda ellos no pueden, por su maduro. Entonces, eso es la segunda vez. Les dice, paren de conducirse como niños en su entendimiento. Quiero que sean como adultos, maduros. Quiero que ustedes entiendan todo lo que pasa en sus reuniones en la iglesia. El apóstol Pablo añade, si quieren ser como niños o bebés en algo, ¿qué dice? Versículo 20, sean bebés en cuanto se refiere a la malicia. Ok, ¿qué está diciendo? ¿Se recuerda lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios en este tiempo? Se estaban llevando el uno al otro a los tribunales. Oh, qué bueno. Eso es su reputación. Ellos están buscando plata o cualquier otra cosa ante los tribunales. Toda la gente en Corintio sabe qué está pasando en la iglesia. Es like, wow, ellos están peleando y ellos ahora están en los tribunales. Like, ok. Cuando compartían una comida en la iglesia como un potluck, no hay mesas aquí, toda la comida está aquí, todos están compartiendo. ¿Qué pasa? Los ricos llegan y buscan sus amigos, pongan las sillas en un círculo y coman solo. Y los pobres llegan y no pueden comer. Ellos están mirando. Qué incómodo, ¿verdad? Imagínense comiendo y otros como eso. Tengo hambre, quiero comer. Eso está pasando en la iglesia. En la iglesia. ¿Qué más? Se estaban emborrachando durante ¿qué? La Santa Cena. Puede imaginar llegando a la Santa Cena como un borracho. O sea, eso está pasando en la iglesia. También ellos estaban cuestionando el liderazgo de Pablo. Algunos de la iglesia le dicen, creo que Pablo no es un apóstol. ¿Verdad? ¿Qué más? Ellos estaban dividiendo la iglesia entre los seguidores de quién. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Pedro. Yo soy de Jesús. Hay divisiones en la iglesia. Esto es la iglesia en Corinto. Cuando estoy leyendo esto, I'm like, gracias a Dios no tenemos esos problemas. Es terrible. Es terrible. Con todas estas situaciones, uno podría decir que ellos eran maduros en cuanto a la malicia. Eso es lo que está diciendo. Ellos son maduros en su malicia. Entonces él dijo, quiero que ustedes sean niños en su malicia, en su tratamiento de los demás, de sus hermanos y hermanas. Pero maduros en su entendimiento. Y este es el punto. Cuando venimos a la iglesia debería ser un lugar donde encontramos entendimiento y conocimiento de Dios. Cada domingo, cada miércoles. Esto no necesariamente significa que cada vez que venimos a la iglesia aprendemos algo nuevo. Si usted ha caminado con Dios por muchos años, muchas veces venimos aquí y recibimos ¿qué? Recordatorios. Porque hay cosas que sabemos. Pero si usted es un nuevo creyente, otra cosa. Está aprendiendo todos los domingos, todos los miércoles. Pedro sabía esto y por eso dice en 2 Pedro,
capítulo 1, versículos 12 y 13. Por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Pedro sabe. Muchas veces simplemente necesitamos un recordatorio. Right? Dios quiere que seamos adultos, maduros en nuestro entendimiento. Y otra cosa, hermanos, la doctrina, escuchamos la palabra doctrina y inmediatamente we're like, No, la doctrina no es difícil de entender. No es algo solo por las personas de gran entendimiento. Dios quiere que sus enseñanzas sean conocidos y entendidas por todos sus hijos. ¿Sabes? Muchas veces estoy hablando con gente que dice, Jaime, cuando estoy leyendo la palabra de Dios, no entiendo nada. Okay. ¿Está orando antes? ¿Está pidiendo el Espíritu Santo iluminar la doctrina de iluminación, iluminar las escrituras para usted cuando está leyendo? No, pero puedo hacerlo, obviamente sí. Ora. La doctrina no es difícil de entender. La doctrina de salvación. Cristo vino, murió en la cruz, resucitó. ¿Es complicado? No. Qué bueno, usted sabe la doctrina de la salvación. Justificación, ¿qué es eso? Es su posición en Cristo. Nadie puede remover o mover su posición en Cristo. ¿Difícil de entender? No, ok. Eso es doctrina. No es complicado. No es complicado. Dios no está tratando de esconder ciertas cosas de algunos de sus hijos. Dios ama a todos sus hijos por igual. Venimos como iguales al pie de la cruz de Cristo. Amén. Igual. ¿Qué significa? Eso significa, si llegamos al pie de la cruz con Pedro, Pablo, Juan, somos amados igual por Dios. No hay ninguna diferencia, pero ¿qué pensamos? Pablo obviamente es en otro nivel. No, en los ojos de Dios es exactamente lo mismo. ¡Qué bendición! Dios no tiene favoritos. Entonces Dios no está tratando de esconder cosas de usted. Nunca. Todos nosotros, tengo buenas noticias, todos nosotros tenemos al mismo Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Sabes? Es decir, el Espíritu Santo que mora en mí no es diferente. Es exactamente lo mismo. Otra cosa, el mismo Espíritu Santo nos enseña de la misma Biblia. ¡Wow! No hay excusa. Todo es igual. Si todos nosotros hemos sido dados las mismas herramientas para nuestro caminar espiritual, entonces la pregunta es, en realidad, ¿está dando tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios? ¿Está dando tiempo suficiente
para estudiar la palabra de Dios? ¿O está ocupado? ¿Está ocupado con sus actividades? O Jaime, en mi trabajo. No, está ocupado con su trabajo. 24 horas todos los días. Jaime, estoy estudiando. Es lo mismo, 24 horas todos los días. Es estas cosas. Entonces, no es por una falta de las herramientas, porque todo es igual. Pero tiene el deseo de estudiar la palabra de Dios. O prefiere un poco más tiempo enfrente del tele. Yo puedo, pero eso es mi programa favorito. Yo estoy en la mitad de una serie de Netflix, no puedo. Imagínese un día antes de Cristo, quien murió para usted y explicando la razón por no pasando tiempo suficiente de estudiar su palabra. Jesús, muchas gracias por su sacrificio para mí, pero es que, ¿viste ese programa? Fue excelente, ¿verdad? ¿Qué piensa Jesús? Jesús que está diciendo, pero yo tenía un plan y propósito para su vida. Yo estaba tratando de prepararse por algo más grande. Yo quería hacer esto con su vida, pero estaba preocupado. ¿Qué es su excusa? Usted tiene una responsabilidad personal de conocer a Dios y caminar con Él. Yo estoy haciendo mi parte por ustedes hoy. Lo estoy tratando de hacerlo. Y lo mismo los miércoles. Estoy tratando de hacer mi parte por ustedes. Pero ustedes tienen una responsabilidad personal. Lunes, martes, miércoles, hoy también, cuando llegue a su casa. No podemos llegar a la casa los domingos y decir, yo estaba en el servicio, entonces estoy listo para hoy. No. Podemos decir, eso fue un versículo interesante esa mañana. Quiero estudiar en un poco más detalle. Es su responsabilidad. Pero cuando vamos a la iglesia, cualquier iglesia, deberíamos adquirir instrucción y aprender de la palabra de Dios y nada más. Si llega a una iglesia y ellos no están estudiando la palabra de Dios, es un problema grande. Me fui una vez y ellos estaban estudiando un libro. ¿Qué estamos haciendo? Yo quiero aprender algo de la palabra de Dios. Avanzamos, versículos 21 al 25. Esos próximos 5 versículos son considerados por algunos como los más difíciles de entender en todo el Nuevo Testamento. Son difíciles de interpretar y no resolveremos eso por completo esta mañana. Disculpe. Pero espero que podamos ganar más conocimiento de este pasaje. Eso es mi deseo. Entonces, versículo 21, leamos. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 21 es una referencia a una profecía en Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12 de Isaías. Es decir, Pablo cita la profecía dada en Isaías. ¿Qué pasaba en el tiempo que la profecía fue dada?
La gente de Israel y Judá estaban en rebelión en contra de Dios, su ley y sus estatutos. Entonces aquí en Isaías, el profeta, ¿quién? Isaías, anunció el juicio al pueblo de Israel. Ellos rechazaron la profecía que Él les dio en ¿qué lenguaje? Hebreo. Es importante entender el contexto. Isaías estaba hablando a la nación de Israel en hebreo, un lenguaje que todos los israelitas entenderían. ¿Cuál fue la profecía para la nación de Israel? Arrepiéntase. Ellos necesitaban guiarse por la palabra de Dios. Si no escuchaban y obedecían el mensaje, Dios traería juicio en contra de ellos. Ellos no obedecieron el mensaje y Dios usó a la nación de Asiria para traer el juicio. Asiria nunca tomó posesión de Jerusalén, pero destruyó todo su alrededor. Los israelitas no escucharon la clara profecía de Isaías en su propia lenguaje hebreo. Pero, ¿qué escucharon? Otra lenguaje. Eso es que está diciendo en versículo 21. Otro lenguaje, una lenguaje extraña, el lenguaje de los asirios. Cuando ellos escucharon esto, fue evidente que el juicio de Dios estaba sobre ellos. Jaime, ¿cómo sabían que el juicio de Dios estaba sobre ellos? Cuando escucharon otro lenguaje. Porque escucharon la profecía clara de Isaías en hebreo. Y ahora pueden ver la profecía siendo cumplida. ¿Entienden? Versículo 22. Escucha eso, porque vamos a formar. Versículo 22 aquí es la conclusión del versículo 21. ¿Ok? El próximo versículo es la conclusión del versículo 21. En versículos 23 al 25, Pablo mueve el enfoque a lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. ¿Ok? Eso es eso. La profecía. En la ley está escrito, en otros lenguajes y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y eso es la clave palabra. Así que, ok, es una continuación. Las lenguas son por señal, no por los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Okay? Eso es la conclusión. De nuevo, versículo 23. Sí, pues, ahora el enfoque cambia a los corintios y la iglesia. ¿Okay? ¿Me entienden? Excelente. Vamos a ver. Pero al leer estos versículos 22 al 25 juntos hoy en día, sus ideas no parecen alinearse. Eso fue la cosa para mí. Yo estaba leyendo, estudiando, y yo llegué a la casa a Paula y dice, no entiendo. I was like, qué increíble. Entonces, vamos a leer versículo 22 de nuevo.
Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto no es muy difícil de entender, ¿verdad? Si está confundido, dice eso aquí. Las lenguas son para ¿quién? Los incrédulos. ¿Ok? Y que la profecía es para ¿quién? Los creyentes. ¿Entendemos esto? No hay ningún problema, ¿verdad? Versículo 23. Dice: si pues a toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran un incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Pero yo pensé las lenguas son para señal, pero ahora dice que, ¿qué dice? Dice, si un no creyente, un incrédulo escucha a los corintios hablando cada uno en una lengua extraña, los incrédulos dirían que están locos, que han perdido sus mentes. Eso no suena como un señal. It's like, ok. Eso parece ser una contradicción a lo que el apóstol Pablo acaba de decir en versículo 22. Que lenguas son para un señal para los incrédulos. Pero veamos versículo 24, por más confusión. Pero si todos profetizan y entre algún incrédulo, por todos es convencido y por todos es juzgado. Aquí dice que la profecía funciona muy bien ¿para quién? El incrédulo. Pero antes que dijo, la profecía es para el creyente. Entonces, ustedes pueden ver mi problema, ¿verdad? ¿Cómo funcionan juntos estos versículos? Podríamos pasar el tiempo hablando de unas 8 diferentes interpretaciones de este pasaje. Como yo sé, porque yo leí 8 diferentes interpretaciones de estos versículos. Y estos son interpretaciones de eruditos muy respetables. No simplemente estoy buscando por internet por algo. Son respetables. Pero esa es la cosa. Todos de ellos están de acuerdo con una cosa. Que hay algo que está faltando en este pasaje. Información que no tenemos para ayudarnos a entender este pasaje mejor. Sabemos esto, cuando los corintios escuchan eso, entienden. Pero nosotros no tenemos suficiente información para entender completamente. Entonces, vamos a tratar de dar mi mejor entendimiento de este pasaje. Lo que ya dijimos no resuelve todas las preguntas por completo. Se piensa que Pablo está hablando de lo que sería ideal. Lo que sería perfecto si todo funcionara correctamente en la iglesia. En contraste de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios cuando él escribió esta epístola. Entonces, Pablo ya lo está diciendo, esto es ideal, pero esto es que está pasando en la iglesia. Es un contraste. Es decir,
Si las cosas funcionaran de la mejor manera, de la manera ordenada por Dios, ¿qué pasaría? Yo creo que la respuesta es versículo 25. Estudiamos en detalle en un momento, pero leamos. Lo oculto de su corazón se hace manifestado. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esos resultados. Cuando todo está funcionando correctamente, exactamente como Dios ordenaba, esto es que pasa con un no creyente. Pero como no estaba sucediendo de la manera que Dios había ordenado, que los dones del Espíritu funcionaran en la iglesia. Las cosas no están siendo lo que deberían ser. Pregunta. ¿Habían sido anteriormente usadas las lenguas para impactar a los no creyentes? Antes de este punto. ¿Sí o no? Sí. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, los no creyentes son judíos. Por todas las partes del mundo, dice en capítulo 2. Y creo que en Hechos 2 registra más o menos 18 diferentes lenguajes, más o menos. Ellos escucharon las maravillas de Dios en sus propias lenguajes. Entonces, para mí, por lo menos, 18 diferentes lenguajes. Posiblemente más, pero eso es solo lo que tenemos aquí. Pero versículo 12 dice, en Hechos capítulo 2, todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué? Y esto es la clave con las lenguas. ¿Esto qué significa? Ellos pueden escuchar, ellos entienden exactamente, pero su pregunta, ¿esto qué significa? Las lenguas simplemente encendieron su interés, pero no trajo convicción en sus corazones. ¿Entienden? Ahora, ¿qué es esto? Hasta después, cuando Pedro compartió el evangelio con ellos en el lenguaje de ellos, que es griego o arameo, no sabemos, pero en uno de estos. Pero el punto es, todos entienden un lenguaje. Que por medio del mensaje, no las lenguas, del mensaje, tienen convicción, y es por eso que en versículo 41 de capítulo 2 dice que 3,000 personas recibieron a Cristo. Lenguas podrían ser usados como un señal, pero después de eso ¿eso qué significa? Cuando ellos escucharon el mensaje, cambió todo. Requiere entendimiento. Eso es el punto del apóstol Pablo. Cuando usted está hablando en lenguas en la iglesia sin interpretación, nadie sabe. Pero cuando alguien está predicando o enseñando, como aquí en español, en los estados, en inglés, todos entienden. Parece que Pablo
está contrastando lo que estaba haciendo en la iglesia en Corintio con lo que deberían estar haciendo. No, para mí, espero que esto trae un poco de luz a lo que este pasaje está enseñando. Pero si no está satisfecho con esto, lo siento. Lo siento. Pero usted puede estudiar este pasaje en su propio tiempo si quiere. Pero aprendemos también qué hacer cuando leemos un pasaje que es difícil de entender. No pretendemos saber todo cuando no es así. Es malo si yo llego aquí y yo digo, eso es qué significa el pasaje. En realidad, no sé exactamente. Yo creo que es algo como esto, pero no tengo suficiente información para decir definitivamente esto es que está diciendo. No pretendemos saber todo. Y hay muchos pastores, por orgullo, que no quieren decir, no sé. Cuando alguien tiene una pregunta, ¿qué es eso? No sé. Prefiere tener una respuesta y muchas veces no es correcto. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Si un amigo o alguien en su familia tiene una pregunta acerca de la Biblia y usted no sabe qué es, dice esto, no sé. Necesito hablar con mi pastor o necesito hablar con otra persona o dame un rato para buscar. Eso es mejor siempre que simplemente dando su opinión. Es peligroso porque no es bíblico. Es simplemente su idea. Entonces, para mí eso es una advertencia. Cuidado, cuando no entiende, dice no entiendo completamente. Pero eso es lo mejor que yo tengo. Otra cosa. Esto es una pequeña parte en esta larga enseñanza sobre el uso de los dones del Espíritu, ¿verdad? Es solo una pequeña parte. Y sabemos lo que necesitamos saber acerca de los dones del Espíritu aquí en capítulos 12 al 14. ¿Cuáles son los dones y cómo funcionan? Esto es el centro de la enseñanza de estos capítulos. Si terminamos estos capítulos y no entendemos estos versículos completamente, pero entendemos cuáles son los dones y cómo funcionan, entendemos el corazón de este pasaje. Y este es el propósito. Entonces, no es el fin del mundo si no entendemos estos versículos completamente. Para mí. No hay una doctrina escondida aquí de, necesitamos. No es el fin del mundo. Creo que resumen bien lo que Pablo quiere que aprendan en versículo 25. Leamos de nuevo. Lo oculto de su corazón se hace manifestado, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Vemos lo que pasa cuando los dones funcionan correctamente. Es lo que deseamos ver sucediendo en todos nuestros servicios siempre. ¿Qué dice aquí? Yo quiero ver eso en nuestros servicios. Que verdaderamente Dios está, ¿qué dice? Entre nosotros.
Cuando tomamos el tiempo para leer y estudiar la palabra y los dones están siendo usados, las personas reconocerán que Dios está entre nosotros. Yo quiero ver esto en la iglesia. Si un no creyente está visitando, después del servicio dice, no sé todo, pero yo sé, Dios es entre ellos. ¡Qué increíble! Que la gente vea la necesidad de arrepentirse y dar sus vidas a Cristo. Y que lo adoren verdaderamente. Vemos esto en la iglesia antigua. Cuando empieza, ellos están usando sus dones correctamente. Podemos ver claramente su amor el uno al otro. Vamos a leer. Hechos, capítulo 2. Versículos 46 y 47. Dicen, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cómo? Unánimes. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo, y esto es la clave, favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esos son los resultados. Cuando la iglesia está funcionando, ellos tenían favor con todos. No está diciendo, y ellos tenían favor con sus hermanos y hermanas. No, con todos. Eso significa los no creyentes que están mirando la iglesia y dicen, eso es increíble. Yo quiero ir. Yo quiero ser parte de eso. Cuando todo está funcionando correcto, Dios está añadiendo más gente a la iglesia. Dice, todos los días. ¡Wow! Es increíble. Personas postradas declarando que verdaderamente Dios está en este lugar. Experimentando la presencia de Dios en la iglesia. ¿Es eso su deseo? Cuando viene aquí, ¿quiere experimentar la presencia de Dios? Esto es la meta. Cuando usted está caminando o manejando a la iglesia, está pensando, hoy quiero experimentar la presencia de Dios. I was like, me voy a la iglesia. Estoy haciendo mi parte. Estoy aquí. Qué bueno. Felicidades. No, pero tiene el deseo, simplemente, yo quiero experimentar la presencia de Dios. Cuando dimos nuestras vidas a Dios, tuvimos esa experiencia inicial con Dios, ¿verdad? Nuestra salvación es, wow. Experimentamos la presencia de Dios, pero deberíamos continuar deseando experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas diariamente. No solo cuando llega aquí, cuando despierta en la mañana y abre la palabra de Dios, usted está orando, quiero experimentar la presencia de Dios ahora, en mi tiempo devocional. Cuando estamos abiertos al uso bíblico de los dones espirituales, como se escribe en el Nuevo Testamento, y caminamos en ellos, facultados por el Espíritu Santo, experimentaremos ministerio genuino en las vidas del uno al otro. Esos son los resultados. Cuando la iglesia funciona de la manera que Dios la ha diseñado, hasta un incrédulo puede reconocer que Dios está entre nosotros. Dios está vivo, ¿verdad?
Servimos a un Dios vivo. Él está trabajando en este mundo. Dios quiere usar a su pueblo para mostrar a este mundo perdido que está muriendo que su presencia es real. Y esto requiere que su iglesia está siguiendo y obedeciendo lo que dice en su palabra. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque cuando llegamos a su palabra no es algo complicado. Hay partes que no entendemos, pero la doctrina, las cosas que necesitamos entender son claras. Para nuestra salvación, para nuestro diario vivir. Entendemos estas cosas claramente. Señor, nos ayuda a poner su palabra en práctica. Todas las cosas que leamos y entendemos que estamos poniendo en práctica diariamente. Que estamos viviendo solo por ti. Que estamos caminando en sus dones del Espíritu, deseando sus dones del Espíritu. Que queremos ver sus dones funcionando en nuestras vidas y en su iglesia. Señor, usa a nosotros para su reino y para su gloria. Y que nuestras vidas son marcadas por su amor. En el nombre de Jesús. Amén.